bienvenidos una vez más al canal del profesor Roberto Matus. El día de hoy venimos a presentarles a un personaje muy importante en el área de la divulgación científica. Primero que nada, pues le quiero agradecer su tiempo, pues que se dio el espacio para acompañarnos el día de hoy, pues para platicar y que ustedes conozcan un poquito más de estos personajes que tienen mucha influencia en el área de la divulgación científica. Está con nosotros el señor Sebastián Musso. Él actualmente pues se dio el tiempo y el espacio pues para estar con nosotros. Buenas tardes, señor Sebastián Musso, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, profe? ¿Todo bien? Qué bueno. Bueno, pues rápidamente me gustaría hacer una reseña de su historial para que la gente y pues más que nada los jóvenes y los niños sepan quién es usted, porque yo sé que hay muchas personas, ustedes de Argentina, si tengo bien entendido. Entonces aquí en México, pues muchas personas desconocemos pues su historial, ¿no? Entonces me gustaría, si no le molesta, dar una pequeña reseña de lo que se dedica. Bueno, pues Sebastián Musso es periodista, divulgador científico, ha participado en más de 30 congresos internacionales, lo que son Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, España e Italia. Es fundador del Centro de Estudios Astronómicos del Mar del Plata. Prácticamente, pues también fue coordinador adjunto de la sección de enseñanza y divulgación argentina de la Liga Iberoamericana de Astronomía. Es autor de más de 3 libros, como cual es La astronomía es puro cuento y Despacio con el espacio, entre otras escrituras. Tenemos también que es autor de un CD interactivo de astronomía para niños y autor de 2 documentales. También tenemos que él ha sido pues más que nada conferencista, ¿verdad? A lo que usted se dedica es dar conferencias en temas relacionados a la astronomía. Ha recibido diferentes premios en el ámbito de la divulgación. Se dedica específicamente más que a la educación de la astronomía. Y algo que me gusta recalcar, uno de sus proyectos más interesantes, porque yo encontré, no sé si estoy en lo correcto, usted me corregirá, es que uno de los proyectos educativos que usted tiene es el primer planetario acústico para ciegos y ambliopes del mundo. ¿Es correcto eso, Sebastián? Sí, hace un poquito más de 20 años que trabajo en astronomía para personas ciegas o con baja visión, doy talleres. En este momento estoy dirigiendo un proyecto, bueno, donde estamos creando unos 210 kits, 210 cajas, con maquetas táctiles para aprender astronomía, que se van a repartir en al menos 19, 20 países, entre los cuales está México, así que algunos de esos van a ir para allá. Y bueno, sí es un trabajo al cual me dedico, entre otros, pero me dedico mucho. Ok, bueno, más adelante vamos a comentar un poquito de eso. Bueno, a mí me gustaría que primero que nada, que nos cuente un poquito. ¿Quién es Sebastián Musso? ¿Quién es? ¿Cómo se describe usted actualmente y su trayectoria, lo que ha logrado hasta el día de hoy? Bueno, me definiste un poco en las cosas que hago. Soy un divulgador científico, es decir, alguien que trata de acercar, en este caso, la astronomía a diferentes públicos. Por eso, como vos bien decías, doy conferencias, doy cursos, escribo artículos para distintas publicaciones, revistas, diarios, periódicos, trabajo como columnista en la radio, he escrito ya 9 libros y he participado en más de 20. Participo en congresos, en tal caso comentando con colegas el trabajo que hacemos y aprendiendo en tal caso en esos congresos del trabajo de otros y acercando, bueno, lo que uno ha aprendido para que puedan aprovecharlo otros también. He colaborado en la edición de libros de colegas también. De última he aprovechado mi experiencia en editar muchos de mis libros, en poder editar después
trabajos de otros autores. Y básicamente es eso, ¿no? Entre los talleres, las charlas, los cursos, o de forma escrita, o con videos, como haces vos en YouTube. Uno utiliza distintos canales, distintos formatos para acercar la ciencia a diferentes públicos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito el trabajo de un divulgador. Ok, excelente. Bueno, yo, al menos en mi caso, ya tengo más de un año reciente, no tiene mucho que conozco de su trabajo. La verdad, pues a mí se me hace algo, pues muy interesante, porque al final de cuentas es el trabajo al cual muchos de nosotros nos queremos dedicar, ¿no? La divulgación científica. Y yo siento que usted pues ha logrado bastante con sus proyectos, en sus libros, pues desde ahí. Y pues me hace preguntarme, ¿cómo nace el interés por la astronomía? ¿Cómo nació ese pequeño interés? Un poco de casualidad. Yo siempre cuento a ver, en mi familia no hay antecedentes de alguien que se haya dedicado a la astronomía, quizás tampoco a la ciencia en general, pero sí había, como hay hoy todavía, en mi casa una biblioteca con enciclopedias y demás, y yo ya a los 7, 8 años me empezó a llamar la atención los artículos que tenían que ver con astronomía por sobre otros temas, ¿no? Así que a esa edad, más o menos a los 8, empecé a pedirle a mis papás a ver si me compraban libros de astronomía, y bueno, y eso hicieron, y después me acompañaron a algunas charlas de astronomía que daban, bueno, los divulgadores de esa época, en que a mí me empezaba a interesar, y en ese grupo, un grupito, un tipo club de astronomía que había en mi ciudad cuando yo era chico, me propusieron cuando tenía 12 años dar mi primera charla, así que a esa edad di mi primera conferencia de astronomía, que siempre recuerdo con mucho cariño, porque incluso yo vivo en una ciudad turística y fue en verano, así que la primera vez ya fue con mucha gente enfrente y gente desconocida para mí, pero eso, lejos de asustarme, realmente me gustó mucho, me pareció realmente haber encontrado ahí el verdadero motivo por el cual aprender cosas, en este caso de astronomía, ¿no? Mi ganas era aprenderlas para contárselo a otro, ¿no? Me resultaba interesante, como aún hoy me resulta, cuando aprendo algún dato nuevo, tengo las ganas rápidamente de poder contárselo a otro y compartir eso que a mí me parece importante con los demás. Así que, en definitiva, por eso pongo mis 12, 13 años, cuando empecé a dar charlas en escuelas y demás, como los inicios de mi actividad de divulgación. Desde luego, años después, justamente estudiando comunicación, estudiando periodismo y demás, uno va adquiriendo, si se quiere, herramientas más profesionales, a veces para entender lo que uno antes hacía de forma innata, ¿no? Por ahí había un montón de cosas que me funcionaban bien, pero yo no sabía realmente qué estrategias estaba usando. Bueno, después no es que cambié la forma, simplemente hice más consciente el hecho de, bueno, utilizar tal o cual forma, con tal o cual público, en tal o cual momento, y uno, en tal caso, ahí sí va aprendiéndolo a hacerlo, bueno, lo mejor que pueda. Excelente. Fíjense que, bueno, aquí con México, con mis alumnos, algunos tienen un interés en la astronomía, y por lo general siempre es porque despierta sobre algún fenómeno o sobre algún cuerpo celeste, ¿no? En el caso de usted, ¿existió algún fenómeno, algún cuerpo celeste? Por ejemplo, no sé, le fascinaban las estrellas, los planetas, los agujeros negros. ¿Qué fue lo que realmente le llamó la atención? No, creo que a ver, siempre me gustó mucho el sistema solar,
Y ahora me gustan mucho los exoplanetas, en tal caso siguen siendo planetas, pero ahora un poco más lejos, ¿no? Creo que eso que es más concreto, que a un planeta podemos mandar una nave y realmente conocer sus características y seguramente hoy tener muy buenas fotos y datos de ese objeto, siempre me resultó muy interesante. En mi caso particular, no hubo un fenómeno astronómico que yo pueda poner como el origen de mi gusto por la astronomía. Otros sí dirán, bueno, yo vi el Halley en el 86 y me empezó a gustar la astronomía por eso, o fue un eclipse el que inició mi amor por la astronomía. Bueno, en mi caso los eclipses, los cometas y demás vinieron después, ¿no? Para observarlos. Y fue una cuestión más de una curiosidad bibliográfica, de ir a buscar libros, artículos y cosas que hablaran del tema. ¿Podría decir usted entonces que tiene algún interés específico en este momento por los exoplanetas? Sí, es uno de los temas que me gustan mucho, ¿no? A mí la historia de la astronomía, de hecho, es otro tema que me interesa mucho. De hecho, me interesa cada uno de los temas que me toca. Yo hace 27 años que doy un curso de astronomía general sin pausa, todos los años. Y creo que cada uno de los temas que me toca a lo largo del año, cuando doy planetas, pero también cuando doy evolución estelar, es decir, la vida de las estrellas, o cuando doy galaxias, o cuando doy astronáutica, siempre arranco con un hilo histórico, ¿no? Bueno, hoy sabemos esto, pero ¿cómo llegamos hasta acá? ¿No? Así que la historia de la astronomía es algo también que me gusta mucho y que considero muy interesante para poder abordar un tema, poder realmente darle valor a lo que hemos aprendido. Así que ahí, si tengo que separar el gusto, iría por esas dos temáticas en especial. Ok, excelente. Por ahí también tenemos entendido que usted ya tuvo experiencia en observatorios astronómicos. ¿Podría usted, o cómo definiría usted, qué es lo más asombroso que ha podido observar a través de un telescopio? A ver, eso es difícil porque tiene mucho que ver con el gusto personal, ¿no? Incluso en la observación astronómica, todos esperan una noche sin luna, ¿no? Con luna nueva, o un momento de la noche donde la luna ya esté bajo el horizonte, para que la noche entonces sea más oscura y poder disfrutar de objetos más difusos, como puede ser una nebulosa o una galaxia, que es precioso, porque en definitiva uno sabe que lo que está observando ha viajado quizás millones de años, esa luz, para golpear mi ojo. A mí incluso me sigue gustando mirar la luna, digamos, lo más cercano que tenemos en la astronomía, el objeto que está a tan solo un segundo luz, es precioso de mirar con un telescopio. Así que cada uno tendrá sus objetos preferidos. Los planetas son muy lindos de observar, la luna es muy lindo de ir jugando con distintos aumentos y ver una zona más grande y entrar en un cráter. Quizás sea el momento, ¿no? Ya escapándonos de la observación con telescopio, he disfrutado muchísimo los eclipses que he tenido la oportunidad de ver. En definitiva, estos últimos años, la casualidad hizo que desde Argentina se vieran varios, ¿no? Vimos un eclipse total, un anular en el año 2016, totales en el 2019 y en el 2020. Ahora vamos a ver en el 2024 otro anular, en el 2027 otro anular, todos desde territorio argentino. Ustedes, bueno, tienen uno precioso para ver ahora en el 2024
que va a cruzar una buena parte de México, y son oportunidades preciosas, ¿no? Si uno tiene la posibilidad viajar hacia esa franjita pequeña de 40 kilómetros en el planeta, donde uno parado ahí abajo ve absolutamente todo el sol cubierto por el disco de la luna durante 2 minutos, ¿no? Y es emocionante. Todos los que lo hemos visto llorisqueamos un poco de emoción en el momento, quizás nos da por gritar, por aplaudir, por realmente darse cuenta de que uno está viviendo un momento difícil de protagonizar en la vida, porque justamente la casualidad de estar en el preciso momento y en el preciso lugar en que se observa un eclipse total de sol es difícil, pero cuando eso ocurre, realmente son esos regalos que nos da la naturaleza que uno agradece. Excelente. Dice cómo es importante ese sentimiento que usted menciona, ¿no? La emoción, pues más que nada, pues sí, ¿cómo le podemos llamar? La afición que tenemos a veces algunos de, pues, mirar las estrellas, mirar los planetas, desde nuestra pequeña luna, que es la que está todos los días con nosotros, admirarla, ¿no? Admirarla y ver todos sus maravillosas imágenes. Hablando de esos sentimientos, ¿usted qué nos puede compartir como su experiencia en observador astronómico? O sea, a lo que me refiero es qué tan asombroso o qué tan emotivo ha sido para usted estar en un observatorio astronómico. A ver, voy por dos lados distintos, ¿no? Cuando uno hace una observación con un telescopio pequeño, el que podemos tener cualquiera de nosotros en su casa, y por ahí hasta comparte esa observación con alguien que no es muy aficionado a la astronomía, ese alguien puede decir, la verdad no es tan genial, esto se ve blanco y negro, lo veo mejor en la tele en un documental, y es cierto, en un documental se ve más grande, más lindo, más colorido, ¿sí? Pero cuando uno de alguna manera toma dimensión, que la luz que está, como dije yo hace un ratito, golpeando nuestro ojo, viajó, a ver, millones de kilómetros, miles de años luz, o millones de años luz, dependiendo de qué objeto estamos observando. Quizás estar mirando una estrella y saber que la estamos viendo como esa estrella era 2000, 3000 años atrás. Eso sí es emocionante, ¿no? Y eso no es comparable con mirar ningún programa de televisión. Después está incluso maravillarse por la propia tecnología que uno hoy puede disfrutar en la astronomía, ¿no? Yo estoy muy cerquita de Chile, acá cruzando la cordillera. Ese país alberga el 70% de los grandes telescopios ópticos del mundo. Todos los países ponemos nuestros telescopios en esos cielos privilegiados que tiene el norte chileno, y cuando uno visita esos observatorios, no los visita para observar, ¿no? Porque se observa a la noche, el equipo de trabajo que va a tener ese turno de observación lo estuvo esperando quizás durante meses, así que lo guarda muy celosamente, es un lugar de trabajo, y a las 6 de la tarde toda visita más o menos turística se va, ¿no? Y quedan los que estén investigando. Pero aún cuando uno visite de día, esos espejos gigantes, toda esa tecnología que hay alrededor, el saber que esos instrumentos son los que nos regalan los conocimientos que hoy nos maravillan, aún eso es precioso, ¿no? Y bueno, yo también he disfrutado mucho de conocer esos observatorios o conocer los observatorios profesionales que tengo dentro de mi país también, por supuesto. Dice que, pues igual mencionaba usted
el papel de la divulgación científica, ¿no? Cambiando tantito de tema, algo que cabe recalcar de usted es que pues todo el tiempo se ha dedicado a la divulgación científica. ¿Qué tan importante cree que es el papel de la divulgación científica hoy en día? Es importantísimo, también por muchas razones, ¿no? La primera que uno puede decir es las vocaciones que se pueden despertar. Yo tengo la suerte por ahí de ir a alguna facultad de astronomía de las que hay en mi país y ahí encontrar a lo largo de estos años 2, 3, seguro, y capaz que se me está pasando alguno, que se han recibido de astrónomos y que comenzaron escuchando una charla mía de divulgación, ¿no? Y ahí se les despertó una vocación y luego se convierten en los verdaderos protagonistas de la ciencia, convirtiéndose en astrónomos que nos van a regalar los futuros descubrimientos que se hagan, ¿no? Y eso es magnífico. Además, digo, para mí un motivo de orgullo, es muy especial. Y después, siempre en cada uno de los momentos de la historia y en cada uno de los países que nos estacionemos, la gente que produce, los hombres y mujeres que producen conocimiento, son una porción chiquita de la humanidad. Con lo cual, la divulgación tiene la enorme tarea de llevar ese conocimiento que producen unos pocos a todos. Y eso es absolutamente necesario. Estoy en un país donde incluso las carreras de investigación científica son financiadas por el país, ¿no? Financiadas por, digamos, todos los argentinos con sus impuestos. Y en tal caso la divulgación de alguna manera le cuenta al resto, en este caso pongo particularmente el ejemplo de mi país, pero funcionaría con todos, digo, al resto de los argentinos lo que se ha aprendido gracias a su aporte, ¿no? Si lo ponemos estrictamente en términos económicos, ¿no? Pero pongámoslo en un término más poético, es el hecho de poder disfrutar de, bueno, yo soy parte de algún modo de esto, esta gente ha podido aprender esto gracias a mi ayuda, y yo quiero participar, quiero entender qué es lo que se aprendió en estos años que me toca vivir en el planeta y disfrutar de esa aventura del conocimiento, en definitiva, que es la ciencia. ¿Hay algo que le ha inspirado a llegar a divulgar la ciencia como lo ha hecho hasta hoy en día? ¿Tiene alguna inspiración, algún científico, su propia familia, o qué es lo que le ha inspirado a llegar tan lejos como hasta el día de hoy? A ver, todos tenemos divulgadores en los cuales nos vemos inspirados, ¿no? Yo soy parte de una generación que a veces yo hago la broma, jugamos a ser Carl Sagan, ¿no? En definitiva, es más, tengo ahí un busto de Sagan acá al costadito, casi como mirándolo todo el tiempo mientras trabajo, y en definitiva soy parte de esa generación que seguimos considerando a ese señor como el que mejor lo hizo en la historia, ¿no? El que realmente llevó la astronomía a millones de hogares, a personas que ni se hubieran preguntado sobre los fenómenos astronómicos, y que inspiró a muchísimas generaciones, incluso hoy, ¿no? Aunque no lo haga físicamente. Y después, a lo largo de la carrera, uno va encontrando otros ejemplos que son igualmente interesantes, ¿no? Hay divulgadores fantásticos hoy, que uno mira y dice, qué interesante lo que están haciendo. Fijémonos este momento de la charla, mirá lo que hizo, mirá qué buen recurso este otro, qué buen ejemplo este otro. Hace, de hecho, muy pocos meses
estaba escuchando en vivo por YouTube una charla de una extraordinaria divulgadora que para mí también es una de mis ídolos, ¿no? Y la nombro porque es de tu país, es Julieta Fierro. Y estaba, mientras la escuchaba, estaba con el WhatsApp con un divulgador de otro país. No era ni de Argentina ni de México, ¿no? Pero que yo sabía que él estaba escuchando la charla también. Íbamos comentando, ¿no? Mirá lo que está haciendo en este momento, mirá qué genial cómo explicó tal cosa, cómo explicó tal otra. Y en definitiva está buenísimo disfrutar también del trabajo de gente que hace cosas parecidas a uno, ¿no? Entonces, la inspiración puede venir de muchos sitios y ojalá que sea permanente, digamos, que uno no deje de maravillarse por el trabajo de otros, que a uno lo siga entusiasmando el trabajo que ve a su alrededor. Excelente. No, pues fíjense que igual lo veo platicar, lo veo comentar y no sé, como que siento el reflejo de mí mismo cuando estoy comentando un dato astronómico, cuando estamos dando una clase, cuando estamos dando una plática, ¿no? La emoción en la que se siente en compartir esos conocimientos, como decía usted, ¿no? Y a veces, la verdad, yo me siento muy contento porque es la primera vez que pues estoy platicando con alguien de estos temas, pero de a un nivel diferente, ¿no? Porque usted obviamente tiene una experiencia demasiado grande y es lo que a veces nos retroalimenta a nosotros, ¿no? De decir, bueno, por lo menos estoy dándome cuenta que vamos por el camino correcto porque pues usted ya tiene un camino muy recorrido y a pesar de eso la emoción o la magia sigue estando ahí, ¿no? La chispa de querer seguir aprendiendo, de querer seguir divulgando. Y eso es muy padre, muy bonito. Yo nombro muy seguido a un educador, para mí brillante, un británico que falleció hace un poquito tiempo, hace 2 años, que se llamaba Ken Robinson, que es muy famoso por las charlas TEDx, y él en uno de sus libros habla de encontrar la tribu, ¿no? Encontrar los pares, encontrar las personas que nos apasionamos por lo mismo, nos parecen importantes los mismos temas, compartimos un trabajo o un gusto o una pasión, y en definitiva quizás ese es un poco lo que vos decís, ¿no? Nos pasa cuando hablamos, aunque no nos conozcamos personalmente, aunque vivamos en países diferentes, uno encuentra las similitudes con la historia del otro y bueno, y esas son las cosas que nos entusiasman. Sí, estoy todo de acuerdo. Bueno, bueno, pero cuéntanos, ¿cómo nace el primer planetario acústico para ciegos? ¿Cómo nace la idea de este gran proyecto que usted pues está tratando de desarrollar o ya desarrolló? Que me estaba comentando que va a llegar a México. ¿De qué se trata? Bueno, hace unos 20 y tantos años, fue en el 99, yo estaba realizando justamente otro tipo de actividad, era columnista de un programa de radio, y en ese programa participaban un grupo de chicos ciegos, adolescentes entonces, y por supuesto, cuando se acababa el tema por el cual cada uno hablaba y demás, las charlas informales incluían lo que nos puede pasar a todos, ¿no? Que te hagan una pregunta de astronomía, que se sabe que es lo que uno se dedica, y yo respondía a algunas realmente sin mayor esfuerzo, porque en definitiva las cuestiones que eran muy teóricas, daba lo mismo enseñárselo a una persona que no veía que a cualquier otro. Pero cuando me empezaron a preguntar sobre cómo se ve el cielo nocturno, cómo eran los objetos celestes, me encontré con la necesidad de tener que armar ahí alguna herramienta para poder
yo siempre defino a la divulgación como un trabajo de traducción, ¿no? En tal caso, la traducción de un lenguaje técnico de la ciencia a un lenguaje más amigable, más llano, para que podamos entender todos. Y acá requería de otro tipo de traducción, ¿no? La traducción de algo visual a algún otro estímulo. Yo elegí entonces el sonido para representar los diferentes brillos de las estrellas, los diferentes colores con que veíamos las estrellas a la noche. Y eso me funcionó muchos años, hasta que claramente incluso una evolución de la tecnología me llevó más al tacto y a poder armar impresiones en 3D y tener entonces mucho más material para enseñar. Y hoy claramente mi trabajo tiene mucho más que ver con el tacto que con el sonido. Como te decía, hoy estoy dirigiendo con un astrónomo de la Universidad de Southampton en Inglaterra un proyecto para armar más de 200 cajas llenas de material, con 15 maquetas cada una, para enseñar astronomía a personas ciegas o con baja visión. Y eso soportado en cuanto al contenido con videos, para que se aprenda con esas maquetas ya en manos de cada uno, y para que esos kits vayan a escuelas de ciegos, a centros de divulgación. Y realmente es un trabajo que me ha resultado en todo este tiempo muy gratificante, ¿no? Cuando uno puede acercar el cielo a alguien que realmente no tiene otro modo de acercarse a él. Yo en una charla que tengo subida a internet, digo, el cielo nocturno para una persona ciega no existe, ¿no? Y con eso juego en el sentido de no existe porque no puedo saber que está ahí. No se huele, no se toca, no se siente, no se escucha. Yo tengo que ser un puente como divulgador entre contarle que hay algo que lo está rodeando y que no hay manera de que sepa que está eso ahí. Digamos, un árbol, un animal, un río, una montaña, hay maneras de saber que están ahí, ¿no? Aunque uno no las vea. Pero el cielo nocturno no. Así que para mí fue un desafío, y es un hermoso desafío de poder completarle el paisaje a ese grupo de personas. Fíjense cómo comenta usted de la belleza, de la inclusión que ha hecho para estas personas, ¿no? Que al final de cuentas está rompiendo barreras en el ámbito de la ciencia, por así decirlo, porque está poniendo al alcance, pues, a todas las personas el observar o el entender un poquito el cielo y las estrellas, ¿no? La verdad, yo lo felicito muchísimo de lo que he investigado de usted. Este es uno de los proyectos que más me llamó la atención. Claro que tiene muchos más, pero en esto específico me llamó mucho la atención porque sí está rompiendo barreras, literalmente, en el aspecto de que también está incluyendo a personas, pues, con diversas discapacidades, ¿no? Que al final la ciencia y la divulgación, pues, ahí están. Solamente es de las personas que quieran buscarla y tenerla. Hoy en día usted bien sabe que divulgar ciencia pues se ha vuelto un poquito difícil por las redes sociales, porque pues no tenemos la cultura, ¿no? No tenemos la cultura de ver un video científico, etcétera. Pero ese tipo de proyectos son los que yo quiero hacer llegar a la gente y a mis alumnos para que podamos entender que existen personas, ¿no? Que se están esforzando por romper estas barreras y demostrar que la ciencia pues tiene solución a muchos problemas. ¿Alguna vez usted se imaginó de pequeño que iba a llegar a divulgar ciencia? No, creo que no, porque, a ver, no es algo que uno se plantee, al menos yo no me lo planteé, ¿no? Creo que, en definitiva, también cuando di esa charla a mis 12 años, claramente habrá sido una especie de juego, de simplemente, bueno,
poder mostrar lo que había aprendido leyendo uno o dos libros. Y después se fueron dando las cosas. De una charla se convirtió en 5, 5 se convirtieron en 10. Años después me vi dando un pequeño curso. Me habrán invitado a escribir mi primera nota en un periódico de mi ciudad. Y luego, en definitiva, nos van sorprendiendo cosas. Es más, este proyecto que vos mencionás de la astronomía para personas ciegas también me sorprendió. Yo no lo fui a buscar, yo me encontré con personas en esa condición, en otra actividad mía, que de casualidad me obligaron, en el buen sentido, a tener que hacer el esfuerzo para enseñarles. Desde luego, después está la constancia que cada uno de nosotros ponga en, bueno, lo que apareció por casualidad, seguirlo, mejorarlo, mantenerlo, hacerlo crecer en cada uno de los proyectos, pero claramente no dije a los 8 años yo voy a ser divulgador científico. Es más, probablemente si me preguntabas a mis 8 años, yo hubiera dicho que quería ser astrónomo, ¿no? Después vino el hecho de verme mucho más contando la ciencia que investigándola. Sí, fíjese cómo es interesante. Usted es la segunda persona que entrevisto y nos comentaba anteriormente en una entrevista Mónica Ortiz que tampoco ya se lo planteaba, ¿no? Y entonces también es interesante cómo de repente nos vamos enamorando de esa ciencia sin antes pues habernos visualizado, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos en la escuela luego nos preguntamos, ¿qué vas a hacer de grande? Y pues a veces tenemos 7, 8 años, 10, los que quieras tener, y nos visualizamos, ¿no? Una profesión, pero de repente llegan a pasar muchas cosas que nos desvían de ese camino, pero que al final, mientras sea un camino de provecho en el cual se puedan desarrollar proyectos como el de usted, pues yo siento que sí es de mucho orgullo, ¿no? Tengo preparadas algunas preguntas de mis alumnos y personas en general, conocidos. Son 10 preguntas. No sé si esté de acuerdo en que se las vaya haciendo. Sí, claro. La intención es, pues, las que pueda contestar, pues, de una manera que, pues, también las personas podamos de manera fácil entender, ¿no? Para los niños. Tenemos la primera pregunta, dice del profesor Felipe. ¿Cómo se forma una estrella? Bueno, no se forman de a una, así que deberíamos decir cómo se forman las estrellas. Usualmente lo hacen de nubes de gas. Obviamente los gases más comunes en el universo van a ser el hidrógeno y el helio. Todavía el universo no es lo suficientemente viejo para que tenga una enorme cantidad de otros elementos químicos, que los tiene en menores proporciones. Mayoritariamente son esos dos que son los elementos más simples. Y esas nubes van colapsando en el interior, hacia el centro, se va juntando el material y esas esferas que se van a formar van a tener la suficiente cantidad de masa, de material, para empezar a encender en su centro esas reacciones termonucleares, esa es la palabra complicada, que significará precisamente eso, ¿no? Que por temperatura y por presión se están convirtiendo un elemento en otro, usualmente el hidrógeno en helio, y en ese proceso se libera fotones, luz, rayos gamma, calor, neutrinos, que son partículas que salen para todos lados a una enorme velocidad, y en definitiva eso ya es lo que constituye a una estrella, ¿sí? Esa esfera de gases que en definitiva brilla por reacción propia. Y normalmente nacen en grupos, ¿sí? En cúmulos. Luego, con el tiempo,
quedarán agrupadas en un menor número, quizás en sistemas dobles o en sistemas de 3 estrellas girando todas en torno a un punto gravitatorio común, sistemas por ahí un poquito más complejos, pero no mucho más, y se irán separando entonces de la nursery inicial, ¿no? En definitiva, incluso una de las grandes preguntas de la astronomía es poder detectar en nuestro barrio, en nuestro sector de la galaxia, cuáles son las estrellas que han nacido junto con el Sol. Ok, excelente. La segunda pregunta dice de Jocelyn Matus: ¿por qué deja de brillar una estrella? ¿Deja de? ¿Por qué deja de brillar una estrella? Bueno, a ver, en definitiva podríamos decir porque se le acaba ese combustible, ¿no? Se le acaban esos elementos para convertir en otro y en ese proceso brillar. Las estrellas muchas veces las comparamos con una billetera. Había un amigo que las comparaba con una cartera de dinero, ¿no? Si uno tiene mucho, lo gasta rápido, y si uno tiene poco, lo va gastando como de a poquito. A las estrellas con el material les pasa lo mismo. Si es una estrella muy masiva, con mucho material, va a vivir despilfarrando su material, ¿sí? Va a tener explosiones de masa coronal, va a lanzar mucho material de forma eruptiva, va a quemar ese material muy rápidamente y va a tener una vida más corta que si fuera una estrella poco masiva, con lo cual va liberando la energía muy despacio y tiene una vida mucho más larga, ¿sí? Así que en realidad el destino de una estrella va a depender de la masa inicial de cada una, de cuánto material tenía al comienzo, ¿sí? Una estrella como el Sol, por ejemplo, que es una estrella de masa media, ¿sí? No es ni muy masiva ni una enana roja, ¿sí? Que tiene mucho menos cantidad de material. El Sol va a vivir unos 10.000 millones de años, es decir, ya vivió casi 5.000 millones de años y le resta otro tanto. Cuando el Sol esté terminando su vida, se va a comenzar a hinchar, ¿sí? Se va a comer a Mercurio, a Venus, probablemente a la Tierra también, se va a acercar mucho a Marte, o lo va a atraer o lo va a empujar, y luego va a ser tan grande que las últimas capas de esa envoltura gaseosa van a quedar muy lejos del centro, que es donde radica esa fuerza de gravedad, y se va a empezar a desarmar, ¿sí? Ese proceso de desarmarse lo llamamos nebulosa planetaria, ¿sí? Que en definitiva no es del todo una nebulosa y no tiene nada que ver con un planeta, pero es un viejo error de la época de William Herschel, de finales del 1700, que nos quedó ese nombre. Bueno, así se mueren las estrellas tipo Sol. Si la estrella tenía más material de arranque, explotará como supernova, ¿sí? Y de esa explosión de supernova nos podrá quedar un núcleo muy pesado, que es una estrella de neutrones, o incluso un agujero negro, ¿sí? Esos objetos enigmáticos que nos llaman la atención a todos. Porque en definitiva, eso es una estrella, ¿no? Una esfera de gases que tiene dos fuerzas en equilibrio. La fuerza de los gases, que siempre tiende a expandirse, y la fuerza de gravedad, que siempre tiende a ir hacia el centro. Cuando esas dos fuerzas están en equilibrio, la estrella se está portando bien, ¿sí? Está estable, está como en el 80% de su vida. Cuando esas dos fuerzas empiezan a desequilibrarse, o se desarmará, como el Sol dentro de 5.000 millones de años, o irá hacia abajo y rebotará en forma de explosión como una supernova. Interesante. Vamos con la tercera pregunta de Grecia Hernández. ¿Hay alguna manera de saber la edad de una estrella? Sí, de hecho, cuando
se estudia espectralmente, ¿sí? Se estudia la luz, el espectro de la estrella, podemos saber en qué estadio está. Usualmente el color de la estrella también nos da una clave, ¿no? Las estrellas jóvenes son más calientes, los gases calientes son azules, así que uno puede ver, por ejemplo, a las Pléyades como estrellas bebés, estrellas que tienen 3, 5 millones de años nada más, ¿sí? Como si fueran un bebé de un par de meses, si fueran seres humanos. Una estrella ya de mediana temperatura, ni de las más calientes, ni de las más frías, como el Sol, que está en la mitad de su edad, con unos 6.000 grados superficiales. Lo comparamos con una estrella vieja, una gigante roja, ¿sí? De una temperatura 3 veces menor a la que le podemos medir al Sol. Y ese es un elemento, ¿no? Fácil como para, en la generalidad, encontrar las distintas edades de las estrellas. En definitiva, como dije, las estrellas viven tanto que no podemos seguirle la vida a un solo objeto, ¿no? Pero es como si nos fuéramos a la plaza principal del lugar donde vivimos, ¿no? Vamos a mirar para todos lados y vamos a ver un bebé, vamos a ver un anciano, vamos a ver una persona de mediana edad, y quizás nos podemos dar cuenta, los seres humanos arrancan de este modo, después siguen como este otro individuo y terminan su vida como este otro que está con el bastón. Y lo mismo hacemos en astronomía, vemos objetos que están en diferentes estadios de su vida y después vamos tratando de unirlos para explicar cómo vive algo que vive muchísimo más tiempo que nosotros. Siguiente pregunta, dice Álvaro Peralta, ¿qué es una nebulosa? Hay un montón de nebulosas distintas, ¿sí? De distinto origen. Hay nebulosas que son el material que quedó después de la explosión de una supernova. Hay nebulosas que emiten energía. Hay nebulosas simplemente que rebotan la luz de alguna estrella cercana que las ilumina. En términos generales podríamos decir que una nebulosa es una región llena de gas, ¿sí? Algunas serán protoestelares, es decir, que darán nacimiento a estrellas, como algunas regiones de la nebulosa de Orión. Otras serán nubes con mucho polvo que se interpone entre nosotros y los objetos brillantes, entonces son nubes oscuras, como cabeza de caballo, que es tan linda de observar también en la constelación de Orión. Bueno, va a haber un montón de tipos, de grupos de gases ahí en el espacio. Ok. Pregunta de Yatsiri Cristal. ¿Qué es un cometa? Y un cometa, a ver, probablemente lo podríamos definir como uno de los ladrillitos de los cuales están hechos los planetas, ¿no? Según entendemos, hace 4.600 millones de años, el sistema solar se formó alrededor de un sol naciente, un disco de gas, polvo y partículas pequeñas que al pasar cerquita se iban pegando, estos planetesimales, ¿sí? Y cuando eran más grandes tenían más fuerza de atracción y traían para sí más y más material, y así se fueron armando las 8 pelotas grandes, ¿sí? que tenemos en el sistema solar, los 8 planetas, los 8 objetos principales. Un montón de material que no quedó formando un objeto mayor, hoy son los asteroides y los cometas, ¿sí? Los cometas con una diferencia que tienen una mezcla de roca y de agua, ¿sí? Bastante importante, así que en realidad son objetos particulares, con una órbita muy estirada. Cuando están lejos del Sol, son una roca inerte. Cuando se acercan al Sol,
¿sí? Ese material congelado se va derritiendo, y como el Sol encima emite un viento de partículas, que llamamos el viento solar, todo ese material que se derrite en el cometa, el viento solar lo peina hacia atrás y arma la cola, ¿sí? Característica de los cometas cuando están cerca del Sol. Okay. Siguiente pregunta de Maya Meraz. ¿Por qué la luna nos muestra siempre la misma cara? Bueno, la luna tiene la particularidad que al estar cerca de la Tierra, en todos estos millones de años que ha dado vueltas alrededor nuestro, nosotros le hemos ido frenando, ¿sí? El término correcto sería acoplamiento de mareas, ¿sí? Pero ese es el término complicado. La Tierra fue frenando a la Luna al punto que hoy tiene los dos movimientos principales sincronizados. La Luna tarda en dar una vuelta alrededor de su eje el mismo tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor de la Tierra, ¿sí? Es como si nosotros en este momento decimos, bueno, doy una vuelta alrededor de mi eje en el lugar, ¿no? Y veo todas las paredes de la habitación donde estoy. Y ahora voy a girar alrededor de la mesa, pero siempre mirando la mesa. Es decir, siempre mostrándole la misma cara, no permitiendo que la mesa vea mi espalda, que es lo que hace la luna, ¿no? No dejarnos ver la espalda. Si hacemos eso, vamos a volver a ver todas las paredes de la habitación. Quiere decir que rotamos. Lo que pasa es que lo hicimos al mismo momento, lo hicimos sincronizados con el otro movimiento de trasladarnos, ¿sí? Al tener esa forma curiosa de movimiento en la luna, es que nos muestra siempre la misma cara, y hay un montón de ejemplos en el universo del mismo fenómeno, ¿sí? Planetas que le dan siempre la misma cara a su estrella, lunas de otros objetos que le dan la misma cara a su planeta. Así que en realidad tampoco es un caso particular, pero es, bueno, el caso más notorio porque es el que estamos observando a cada noche. Muy interesante. Dice Robinson Paz, ¿qué es un sistema binario? A ver, si estamos preguntando sobre estrellas, un sistema binario son dos estrellas que giren alrededor de un punto gravitatorio común, ¿no? Es decir, si las dos estrellas tienen la misma masa, la misma cantidad de material, ese punto gravitacional común va a estar exactamente en el medio de las dos. Entonces, claramente vamos a ver el movimiento de los dos objetos girar en torno a nada, a un punto, donde no hay nada, y en definitiva está el equilibrio de esos dos pesos, de esas dos masas, ¿no? Ahora, si por ejemplo hay una estrella que sea mucho más masiva que la otra, ese punto va a estar dentro de la más masiva. Entonces, a una la vamos a ver bambolearse tan solo, y a la otra la vamos a ver girar en torno a ese punto que está dentro de la primera. Usualmente ocurre esto último, ¿no? De que hay una estrella principal y una estrella secundaria, ¿no? Y a la estrella secundaria entonces le decimos, le gira alrededor de la otra. Bueno, aparentemente es así, ¿no? Gira en torno a la principal. Bien. Eduardo Camarena pregunta, ¿qué es la materia oscura? Bueno, primero sería genial saber qué es la materia oscura. No tenemos idea qué es, ¿sí? Pero sabemos que está ahí, ¿sí? Y sabemos que quizás el 80% de la materia del universo sea materia oscura. Y sabemos que hay halos de materia oscura rodeando al menos todas las galaxias que son sistemas rotatorios, porque las galaxias espirales no podrían ser espirales y no podrían girar como lo hacen si no hubiera un halo de materia oscura que las contenga, ¿no? Y probablemente esa materia oscura
esté alrededor de otro tipo de galaxias también, quizás sea la responsable de que las galaxias enanas no se desarmen, ¿sí? No se rompan por pasar cerca de galaxias más masivas, que con su fuerza de gravedad las destrozarían. Así que sabemos que esa materia oscura está ahí, que ayuda a funcionar al universo como lo observamos, pero no sabemos muy bien qué es. Así que es una de las cosas que desvela a los astrónomos poder responder eso, ¿no? De qué es la materia oscura. Ok, excelente. Tenemos la última pregunta de Bianca Hernández. Dice, ¿por qué cree que no hemos encontrado vida extraterrestre? A ver, probablemente estén muy lejos, y recién ahora empezamos a tener la tecnología adecuada como para descubrirla. Yo realmente creo que es un descubrimiento que vamos a hacer en los próximos años, ¿sí? Me atrevo a decir en los próximos 5 o 10 años vamos a descubrir, al menos de forma indirecta, que hay vida en algún exoplaneta, ¿sí? No que descubramos a un ser que nos salude y demás, sino probablemente el estudio de la luz de un exoplaneta, es decir, el análisis espectral de una atmósfera de un exoplaneta, nos diga que ahí hay algún biomarcador, hay algún elemento químico que si no hubiera vida ahí abajo produciendo ese elemento químico, ese elemento no tendría que estar ahí, ¿no? Es como si descubriéramos el metano que hay en la Tierra, no debería estar en las cantidades que está en nuestra atmósfera si no hubiera vida produciendo ese metano en la superficie, ¿no? Un extraterrestre no sabría que hay vacas, pero sabría que hay algo ahí abajo que está produciendo metano, ¿no? Y probablemente eso es lo que nos ocurra en los próximos años. Ya tenemos en el espacio al telescopio espacial Webb, que va a poder hacer esos estudios. Estamos a muy poquito tiempo de que vean su primera luz enormes telescopios como el gigante Magallanes o el extremadamente grande, un norteamericano y un europeo que se están construyendo en Chile, que van a poder hacer esos análisis espectrales, el de 30 metros de Hawái, quizás alguno de esos instrumentos, ALMA, el complejo de radio, telescopios de astronomía del submilimétrico, también en la meseta de Chainantor, en el norte chileno, nos pueda dar ese descubrimiento. Por ahí falta poco para que tengamos esa gran noticia para poder divulgar. Ahí ya haría una cita de mi película preferida, de Contacto, la novela de Carl Sagan que llevó a 1997 a la pantalla grande, donde la astrónoma de la película decía: si estuviéramos solos en el universo sería un enorme desperdicio de espacio, ¿no? Yo creo que el universo debe tener mucha vida, seguramente está lejos, y todavía no hemos tenido la oportunidad, incluso la capacidad tecnológica para descubrirla. ¿Cómo menciona usted eso tan interesante, ¿no? De que la importancia de nuestro avance tecnológico. Dio usted en un punto muy importante en el cual la tecnología es lo que nos está permitiendo hoy en día ver hacia afuera, ¿no? Hacia arriba. Y pues nuestra tecnología hace poco que está evolucionando. Si nos ponemos a remontar desde antes, se observaba el universo, pero no como el día de hoy. Entonces, tiene que ver mucho con la juventud de la evolución de la humanidad. A lo mejor estamos muy jóvenes, muy tempranos como humanidad en tecnología para poder llegar hasta esos seres vivientes, ¿no? Y como decía usted, no precisamente es encontrar un ser viviente que nos diga hola, sino que microorganismos vivos que puedan lograr estar en esas atmósferas, ¿no? Y sería impresionante.
Yo cuando volteo a ver el universo, la verdad me fascino bastante, me gusta mucho, porque hay muchas preguntas. No sé si me pasa, no sé si le pasará a usted, o nada más me pasa a mí, pero cuanto más conozco el universo, también más miedo me da, en el aspecto de que hay cosas que no conocemos y no sabemos absolutamente nada de eso. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, mientras más conoces el universo, al menos a mí me da un poco más de miedo, ¿no? Porque hay muchas incógnitas en todo en lo que es el universo. En realidad es fascinante la época en que estamos viviendo, ese cambio de enormes telescopios. Incluso la siguiente generación de telescopios va a ser más extraordinaria todavía, cuando quizás dentro de algunas décadas podamos hacer virtualmente telescopios del tamaño del sistema solar, ¿no? Con espejos virtuales del tamaño de la Tierra o aún más grandes. Y lo que aprendamos con eso va a ser increíble, ¿no? A la vez de que en los próximos años también nuestra exploración en el lugar va a crecer. Hasta ahora hemos ido solo 12 seres humanos hace 50 años a pisar la Luna. Ahora, en pocos años, volvemos a la Luna, ya estamos soñando con Marte y quizás, no lo sabemos, a lo largo de nuestras vidas podamos llegar a ver una exploración aún más avanzada que eso, ¿no? Entonces, lo que por ahí hace muy poco tiempo no nos atrevíamos a soñar, hoy los cambios tecnológicos se dan tan rápido que podemos imaginar que tenemos, bueno, cosas muy interesantes por delante. Así es. Pues bueno, para terminar rápidamente, pues le agradezco muchísimo su tiempo, un divulgador científico de su altura que nos haya permitido esta plática, la verdad, le agradezco muchísimo, es el tiempo que nos compartió. Créame que lo que buscamos aquí es precisamente eso, ¿no? De dar a conocer a personas que se están dedicando y cambiando, más que nada, la ciencia en algunos otros lugares. Yo busco motivar a niños y jóvenes de Oaxaca con la experiencia de usted, con la vida que ha tenido usted. Y en verdad es un honor que haya estado aquí y conversar y platicar y contagiarme más de la magia que yo ya tenía de la astronomía, ¿no? La verdad es un gusto haberlo conocido y pues no sé si tiene algo que decir para despedirnos. ¿Sí me escuchó? Bueno, ¿sí me escuchó? Se cortó por ahí la transmisión. Por ahí hubo un Ahí pequeño está. detalle ahí con la internet, me parece, ¿verdad? Bueno, Sí, te así había es. perdido totalmente. Sí, sí. Bueno, como le comentaba, pues es un honor el hecho que nos diera el tiempo para platicar, conversar y compartir esta magia, ¿no? Que veo que, pues la verdad, compartimos el amor, la afición al universo. No sé si tiene algo que decir para despedirnos. No, bueno, agradecerte la comunicación, la charla que disfruté esta horita que estuvimos conversando y por supuesto, bueno, la invitación a todos de que puedan otra vez, ¿no? Disfrutar una preciosa época que nos ha tocado vivir, ¿no? Siempre miré con mucha envidia a la gente más grande que yo, que había podido disfrutar de las misiones Apolo, del comienzo de la era espacial. Hoy estamos viviendo otra época magnífica de exploración, una época brillante de descubrimientos. Hoy descubrimos más de un planeta por día en lo que tiene que ver con los exoplanetas, por ejemplo.
¿no? Y en cada área que observamos se revoluciona nuestro conocimiento de la Vía Láctea, entendemos un poquito mejor el universo a gran escala, aprendemos más de particularidades de la vida de las estrellas. En definitiva, formar parte de esta época donde podemos, incluso hasta gracias a la tecnología, ¿no? Hoy podemos buscar en alguna red social a la persona que más sepa de lo que a nosotros nos gusta y escribirle y entrar en contacto y aprender de ellos. Así que en tal caso hay que aprovechar de esa magnífica época que nos tocó y seguir disfrutando de nuestra afición por la astronomía. Ok, pues bueno, muchísimas gracias. Como la vez pasada le había comentado a nuestra invitada anterior, espero que a futuro pues la comunicación pueda seguir existiendo. Tenemos por ahí algunos proyectos de divulgación aquí en Oaxaca para los niños de aquí de Salina Cruz, de Tehuantepec, y pues nos honraría, ¿no? Que el día de mañana usted pueda acompañarnos en igual mismo charlas para pues motivar a los niños acerca de esta ciencia que es la astronomía y pues explicarle más que nada a usted que está en vida propia su experiencia, ¿no? Entonces le agradezco muchísimo el tiempo y en verdad fue un honor el hecho de que pues, nos pudiera acompañar el día de hoy. Gracias, Roberto. Bueno, pues entonces nos vemos hasta pronto y pues un cordial saludo.